Retórica y educación, una aproximación a la escuela romana. Introducción. Este artículo fue escrito por el doctor Eduardo Fernández Fernández en septiembre hasta diciembre del 2022. Esta presentación consiste en identificar cuál fue la influencia de la educación romana en la cultura occidental. Además, nos ayudará a comprender cómo el estudio de la retórica en la escuela romana era indispensable, puesto que en aquella época la retórica significaba el aprendizaje más avanzado que se obtenía, conociendo también la importancia de la retórica en la educación contemporánea. Aspectos importantes. La educación comenzó como un servicio de privilegio en el que únicamente las personas con mayor estatus social recibían una educación de una manera formal. Además, en la antigüedad grecolatina se consideraba fundamentalmente la formación de personas capacitadas, cultas y profesionales que supieran expresar adecuadamente sus ideas a través de las palabras. Los primeros tiempos. En la Roma arcaica, los padres eran los principales encargados de la educación de sus hijos. Esto consistía en la enseñanza de las primeras letras por parte de sus madres. Sin embargo, a partir de los 7 años, los niños pasaban a depender del padre, mientras que las niñas continuaban bajo la supervisión de la madre para aprender las labores domésticas. La educación de las mujeres también incluía su participación en la vida social, mucho más activa en la cultura romana que en la griega, ya que éstas acudían a banquetes en compañía de sus esposos. Destacaban por su discreción y virtud. Se consideraba que las principales virtudes que debían inculcar en las mujeres, además de la lealtad y la fidelidad, eran el silencio y la valentía. El objetivo de esta educación en un pueblo eminentemente conservador y pragmático, como lo era el romano, consistía en dotar a los nuevos integrantes de la familia los principios morales y las buenas costumbres. El modelo griego. Cuando los romanos tomaron un contacto un poco más estrecho con el mundo griego, llegaron a la península retóricos, filósofos, con la intención de democratizar la cultura y sustituir el hiletismo individualista y aristocrático. Sin embargo, la proliferación de las escuelas griegas acrecentó este carácter aristocrático del sistema educativo. Tras el definitivo control militar y económico de todo el Mediterráneo, el mundo romano viviría un contundente proceso de helenización, esto gracias a la adopción del sistema educativo griego. Los primeros escritores en la lengua latina fueron Livio Andrónico y Ennio. Son unos muy buenos ejemplos de la asimilación de la cultura griega en Roma. Este acercamiento al mundo helenístico no estuvo exento de polémica y provocó que el Senado expulsara tanto a filósofos como retóricos. Sin embargo, fue Plocio Galo el primer maestro de retórica en el latín. Tras la crisis de la República, se produce cierta fractura entre la formación retórica y la práctica oratoria, reducida esta última al ámbito escolar y separada de la toma de decisiones políticas. Las etapas de la formación escolar.
La primera etapa consistía en que a partir de los 7 años comenzaba la educación elemental. La escuela recibía el nombre de Ludus Literarius y se encontraba bajo la dirección del magíster y otros maestros, como el literator o el calculator, quienes eran los encargados de enseñar a leer, a escribir y a realizar sencillas operaciones aritméticas. La segunda etapa consistía en que cuando los niños cumplían 11 años, pasaban a depender del Grammaticus para profundizar de esta manera el correcto uso del lenguaje, la ciencia de hablar sin incorrecciones gramaticales. El tercer periodo correspondía a la escuela del retor, a la que acudían aquellos que querían perfeccionar su educación. Esto se daba hasta los 20 años aproximadamente. La enseñanza del retor. La organización del sistema educativo romano presentaba al retor como el profesor de elocuencia. Este retor enseñaba diferentes figuras retóricas, como los lugares comunes, enseñaba a realizar lo que eran los encomios o vituperios, comparaciones, paráfrasis o a elaborar tesis. La profesión del maestro de retórica estaba considerada socialmente como una de las mejores, incluso mejor que el grammaticus o el literator, porque se dirigía principalmente a los hijos de los aristócratas que se preparaban para una vida pública. Las primeras escuelas de retórica se abrieron en el siglo II a.C., causando esto un gran revuelo dentro de la sociedad romana, ya que su doctrina que era impartida entraba en conflictos con los ideales educativos más conservadores. Las últimas referencias pedagógicas del imperio. En Roma, la educación sufrió importantes cambios durante la reforma organizativa de los Flavios. Se desarrollaron escuelas municipales, además de concederse privilegios hacia los maestros, creándose cátedras específicas con altas retribuciones anuales a estos mismos. En definitiva, las artes liberales perdieron el carácter propedéutico para el desarrollo de la filosofía y se convirtieron en la base de la educación medieval. En conclusión, la educación en la antigua Roma evolucionó desde un privilegio reservado a las élites hasta un sistema más estructurado que fue influenciado por la cultura griega. La inclusión de la retórica como disciplina central reflejó la importancia del dominio de la palabra en la vida pública. A pesar de existir varias tensiones entre lo que era tradicional y la innovación, el modelo educativo romano sentó bases duraderas que influirían en la educación occidental, especialmente en lo que fue la Edad Media. Gracias.